SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes en la que analizaremos lo que dio de sí la comparecencia, la declaración de José Luis Ábalos ayer en el Supremo, las conclusiones, las peticiones de cárcel. Iremos con todo ello enseguida. También hablaremos de ese primer debate que hubo entre 5 de los candidatos a las elecciones en Andalucía que se van a celebrar el 17 de mayo y en el que se cruzó también todo el debate sobre la corrupción a partir del juicio de las mascarillas que afecta a Ábalos, pero también del juicio de la Kitchen. Primero saludo a los analistas de esta mañana. Mario Laurrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días. Ignasi Guardans, muy buenos días. Muy buenos días. Pero antes de esto me quiero ir al Ministerio de Sanidad, porque ayer fue el primer día, para que los MIR, para que los médicos residentes pudieran elegir plaza después de haber pasado con nota el examen. Este año hay más de 15.000 aspirantes a unas 9.000 plazas y se repite una tendencia que ahonda en una de las mayores crisis ahora mismo en nuestra sanidad, y es que no hay médicos de atención primaria. En el Ministerio de Sanidad está Sergio Soto. Sergio, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Ayer eligieron su plaza 350 futuros médicos y solo 2 de 350 eligieron médico de familia. De los 10 primeros, casi todos han elegido o cirugía plástica o dermatología. Dermatología en el Clinic y cirugía plástica en el 12 de octubre fue lo que eligieron los 2 primeros ayer, y esa era casi la respuesta más frecuente que encontrábamos. El dato es bastante elocuente. En el primer día para elegir plaza, fíjate, fueron más finalmente, solo 7 de 700 optaron por la medicina familiar. Lo más escogido vuelve a ser eso, la dermatología, la cirugía plástica, también la cardiología, había un internista también entre los 10 primeros de la lista, pero eso ha sido lo más frecuente entre los primeros. Estas elecciones que tienen, además de contexto de fondo, una huelga médica que preocupa a los aspirantes a su plaza, a los MIR, y que condiciona su futuro y las elecciones que están haciendo. Estás en las puertas del Ministerio de Sanidad, se oye mucho murmullo y mucho ruido de fondo, sí, porque dentro de poco más de 10 minutos se abre el turno de este segundo día de elección de plazas de los MIR. De momento, con la gente con la que has podido hablar, ¿qué te has encontrado? ¿Cuáles van a ser sus elecciones? Pues mira, estoy en un lateral del ministerio, aquí se ha ido formando una cola que va por minutos engordando. Cuando he llegado había muy poquitos, seríamos poco más de una decena, y ahora como mínimo habrá aquí varias decenas, así que he aprovechado para preguntarles a estos jóvenes médicos, a los que se han dejado, porque algunos es verdad que están muy nerviosos, no querían ni que me acercara, a los que se han atrevido a responder he aprovechado para preguntarles qué quieren hacer ellos, qué van a elegir. Vamos a escuchar a Nil, a Xenia, a María y a Javier. Yo pediatría, porque me encanta el desarrollo humano y los niños, evidentemente. Yo psiquiatría, porque me gusta mucho poder ayudar, sobre todo con depresión, y además es algo que no para de aumentar y cada día es más importante la salud mental en la población. Sí, voy a hacer alergología y si puedo en el Hospital Vall d'Hebron, porque roté por allí en quinto y en sexto y me gustó mucho el equipo y la especialidad, porque es un poco desconocida porque en la carrera no se hace. Yo soy digestivo y si hay suerte en el Ramón y Cajal. Pues yo tenía claro que quería hacer una especialidad médica. Dudé mucho con medicina interna, pero preguntando en hospitales y preguntando a residentes mayores, pues al final me convencí de hacer digestivo porque tiene un poquito más de intervencionismo. Bueno, hoy como veis ya las elecciones son algo diferentes a las de ayer, pero tampoco ninguno va a elegir esta especialidad de la medicina familiar, de los que han hablado con nosotros. ¿Qué razones dan ellos para que no esté entre las opciones que contemplan? Bueno, la primera, la que repiten todos, son las condiciones y la tremenda presión asistencial que hay sobre estos profesionales. Luego hay otras razones que tienen que ver con el reconocimiento social y profesional. No es nada atractiva para la gente que vamos allí. El ambiente hospitalario es una cosa que nos tira mucho porque al final nos apoyamos entre los profesionales. En la atención primaria nos sentimos un pelín más aislados. Durante la residencia no, pero el trabajo después de la residencia es una cosa que también nos fijamos a la hora de escoger especialidad. Y para nosotros el trabajo del día a día, la carga, al igual que después el ambiente laboral, es muy importante. Que medicina de familia está un poco infravalorada porque al final hacen muchísimas horas, tienen muchísimo trabajo administrativo que no está nada reconocido, y yo creo que la carga asistencial que tienen y que mucha gente de hecho no sabe ni siquiera que es una especialidad, un poco también
poco pagada, pues como todo, ¿no? Principalmente por las condiciones que les ofrecen a los médicos. Que Sí, o sea, creo que las condiciones laborales son determinantes. Al final, el cupo de pacientes que tiene cada médico de familia en muchos centros de salud es insostenible y además, eso yo creo que nosotros somos de Castilla y León. Sí, y es verdad que justo a nosotros también la medicina rural pues tampoco se incentiva por parte de la Junta de Castilla y León ni por parte de ningún gobierno económicamente, me refiero. Yo creo que no es atractivo para mucha gente. Y luego aparte, que esto no sé si tú compartirás mi opinión, pero yo creo que también hay estigma dentro de la propia carrera de que mucha gente solo hace familia cuando se supone que no le da para nada más, aunque es una cosa que es totalmente una tontería, porque es una especialidad que en realidad es muy bonita y que yo creo que también debería ser más atractiva si no fuese por las condiciones laborales. Así que ahora en esta calle, justo enfrente del Auditorio Marcelino Camacho, entre medias de esos muchísimos nervios que casi se me contagian, la fila va llegando ya al Paseo del Prado, para quien conozca Madrid. Bueno, aquí voy a esperar, porque a las 8:45 van a entrar uno a uno a elegir plaza, a ver si me cae alguna. A ver si te cae alguna. Oye, una cosa, me decías, recordemos el dato, 700 que pudieron elegir ayer, 7 médico de familia. Exacto, de los 700 primeros que ayer eligieron plaza, solamente 7 optaron por la medicina familiar. Soto, gracias. A vosotros, hasta luego. Bueno, pues este es el dato impactante de 707. Los primeros se decantaron por dermatología y por cirugía plástica, con los que ha podido hablar esta mañana Sergio Soto. Optan por otro tipo de especialidades, pero ninguno por la medicina familiar. Y el análisis que ellos mismos, que están en esa cola esperando seleccionar la plaza, ellos mismos hablan de el por qué no hay esa petición de ejercer de médico de familia. ¿Qué te parece, Mariola? Un drama, porque esto conecta con algunas reflexiones que hemos hecho en otros momentos y ante estos micrófonos, cuando hay, por ejemplo, una huelga de médicos y vemos las reivindicaciones que reclaman los médicos. Digo que esta noticia de hoy es un drama porque afecta con algo que para mí es muy relevante, que es la vocación, la pérdida de vocación. Y esto no es una visión romántica de las cosas ni de las profesiones. Yo quiero recordar que todas aquellas profesiones que interactúan con personas requieren que quien las ejerza tengan un mínimo de vocación en el trabajo, porque no hay dinero que te pague nunca nada lo que representa atender en este caso desde un punto de vista sanitario a las personas, o atender en un aula a quienes luego van a ser los futuros médicos, o así podríamos decir y citar un montón de profesiones que tradicionalmente han tenido un componente vocacional muy elevado, también sacerdocio. En definitiva, si le quitamos a todas esas profesiones la pátina de la vocación, las degradamos en parte y las convertimos en una reflexión sobre condiciones de trabajo, sobre quién da más y sobre también reconocimiento social, que está muy bien. Pero ¿cómo que los médicos de familia no tienen reconocimiento social? No sé si hoy, pero hace apenas unos años el médico de familia era, en las familias, una de las personas vertebrales, ejes centrales de lo que era la vida en esas familias. Date cuenta de lo que ha dicho uno de los chavales que estaba esperando. Dice médico rural, por ejemplo. Antes el médico rural, el médico del pueblo, era una de las autoridades del pueblo. Y de la familia, sí, el sentido de que te acompañaba a lo largo de toda tu vida. Yo creo que incidir en lo de la vocación, y eso es un trabajo que hay que hacer desde la universidad, que hay que hacer desde la sociedad, que hay que hay que recuperar algunos elementos que son valiosos en las carreras profesionales, insisto, que están conectados y que interactúan con personas. Y si quitamos esta parte de la ecuación o este elemento de la ecuación, al final nos queda solo un debate en términos de condiciones laborales y en quién da más. Que estando de acuerdo, la vocación hay que dignificarla. Eso sin duda, pero es que creo honestamente que tal y como está el mercado laboral en España, pensar que los médicos no están, que el tratamiento que se da en condiciones laborales de los médicos no es digno, yo creo que esto requeriría muchísimos matices. Yo creo que aquí se mezcla también un problema. Hablabas de la vocación. La vocación empieza antes de decidir qué estudias. Sin duda. Y aquí uno de los problemas graves es que es muy difícil estudiar medicina para un estudiante hoy. Si vas por la pública, las notas de corte son altísimas porque muchas de las universidades públicas, y hablo específicamente de Madrid, que es lo que conozco, han recortado plazas porque han recortado presupuesto.
las universidades públicas madrileñas tienen hoy menos presupuesto que hace 15 años, en términos absolutos y en términos relativos ni comparación. Y en algunos sitios no hay capacidad para dar salida a toda la gente que demanda las carreras de medicina, no solo medicina, sino también enfermería. Y al mismo tiempo tienes universidades privadas que por cifras que alcanzan los 20.000 euros al año te permiten estudiar medicina, si tienes el dinero y la familia que pueda soportar ese cargo anual durante los años suficientes para terminar la carrera. Claro, eso al final hace que muchísima gente que tiene esa vocación, de la que hablaba Urrea, pues se encuentra con que ya no vale de nada esa vocación porque tiene una barrera de entrada tan alta, tan elevada, que resulta muy difícil entrar. España claramente necesita más médicos, pero no los está generando, y no los está generando precisamente en gran medida por los recortes en la universidad pública. Yo no descalifico para nada ese elemento moral, por decirlo así, anímico, reputacional, que me parece importante, pero he querido hacer los deberes y hay datos que tienen que ver con políticas públicas que no hablan bien de lo que estamos haciendo en España. Es decir, la media de la OCDE es que se gaste un 18% del total del gasto sanitario en medicina primaria, en medicina de familia. En España es un 14%. Del 14 al 18. En los Países Bajos es un 20% en medicina primaria, 14% en España. Del total de médicos, la media de la OCDE es entre un 26 y un 28% del total de médicos dedicados a la medicina primaria. En España están 20-22. Por tanto, aquí no solo es un tema de si se le presenta como atractivo, la dureza, sino que está la dureza de las condiciones. Las condiciones son peores, la presión es enorme, la satisfacción es muy baja, porque efectivamente, no lo sé, en zona rural quizá puede ser un poco distinto, pero la atención primaria en zonas urbanas es prácticamente estar ahí despachando con pacientes a los que se les puede dedicar apenas 5 minutos, ¿no? Quiere decir que entiendo que choque con un concepto de medicina y de atención que puedan tener, ese elemento vocacional, y todo eso choca porque las políticas públicas de la atención primaria o dedicadas a la atención primaria están mal planteadas. Y están mal planteadas porque falta también entender el peso que tiene una buena atención primaria respecto a la prevención de hospitalización después, etcétera. O sea, la atención primaria no es solo esa idea que alguno puede tener de que, bueno, se ocupa de los temas menores porque de los mayores se ocupan médicos más serios. No, eso es un error, y es un error que, como digo, con datos en la mano, han entendido en el resto de Europa y el resto de la OCDE. La atención primaria reemplaza una atención que después es mucho más cara, ¿no? Hay un elemento que señala Ignasi que yo creo que vale la pena también profundizar un poco más en él, que tiene que ver, y es sistémico, cuando hablamos de quién ingresa, decía Ignacio, ¿no? ¿Quién ingresa y quién puede ingresar en las universidades públicas o privadas para estudiar medicina? ¿Para qué lo hace y con qué vocación o sin ella? Y desde luego también cómo está nuestro sistema sanitario que acoge a esos profesionales y luego qué carrera profesional les ofrece. Es verdad que hemos denunciado también en estos micrófonos hace muchos años que la sanidad española requiere una reforma estructural porque está diseñado bajo una arquitectura que ofrecía respuesta a unas problemáticas que hoy son distintas. Hoy el cuello de botella está en la atención primaria, porque básicamente el principal desafío en términos sanitarios en una sociedad como la nuestra es los crónicos, los enfermos crónicos. Y eso incide en lo que son los médicos de familia, que es el primer contacto que se tiene, también los internistas, que son el equivalente a los médicos de familia en la atención hospitalaria. Pero sin hacer esas reformas estructurales es imposible, digamos, que el resultado de todo lo que tiene que ver con la sanidad no esté resuelto e incida en los profesionales, incida, por supuesto, en sus condiciones profesionales, en su carrera profesional. Tradicionalmente hemos dicho que la sanidad pública era la joya de la corona en España, pero la joya de la corona se está quedando antigua y se está quedando en desuso por inadaptada a las condiciones que necesitamos ofrecer en términos de servicios públicos. Eso sin entrar en una disyuntiva que tú, Ignacio, apuntabas, que hay una opción política clara por degradar, erosionar la opción pública para premiar porque hay negocio en la vía privada. Y creo que la noticia de hoy
permite este debate de foco más amplio, ¿no? Y hay algo que yo creo que enlaza una cosa que decía Ignacio con la que decías tú, Ignacio, el hecho de, es una cosa de políticas públicas. Sin y tú duda. ponías el acento también en la universidad. Es decir, este es un país en el que faltan médicos, este es un país en el que faltan enfermeras. Es decir, hay mucha gente que viene de fuera y que está trabajando de médico aquí porque nosotros no fabricamos suficientes médicos. Pero no es por demanda de vocaciones. No es porque los a eso chavales voy, no a quieran eso ser voy, a eso médicos voy, o enfermeros. Es por al las contrario. dificultades. Es por las dificultades y porque se ha generado en esa escasez de las plazas de medicina un gran negocio privado. Son de las facultades más rentables y más demandadas para las universidades Debo privadas. decir que el sistema público, todo el mundo sabe que una facultad de ciencias de la salud no es económicamente es un desafío para el sistema universitario porque la formación de un médico requiere normalmente unas estructuras de junto a la universidad en términos de sistema hospitalario que permita las prácticas y todo eso, que ya representa una complejidad añadida. Además, es costoso económicamente hablando. Pero también quiero decir que el sistema universitario público está haciendo un esfuerzo por abrir facultades de ciencias de la salud, porque es verdad que, digamos, hay más demanda que oferta. Pero aquí quien se está llevando el gato al agua, si me permitéis esta expresión tan vulgar, si se quiere, es la opción privada que está, planteando propuestas con un desembarco económico muy potente y solo al acceso para el acceso de algunas familias especialmente. Sí, pero no, es decir, yo no cuestiono que efectivamente hay un desequilibrio y que haya gente, todo lo que estáis comentando sobre la medicina privada y sobre no sé cómo decirlo, ese interés en descapitalizar la pública para capitalizar la privada. Pero no creo que esté la causa ahí directamente. Creo que es perfectamente compatible que haya una medicina privada que crezca con que la medicina pública siga su curso y siga invirtiendo y se sigan dedicando recursos. Es decir, no falta medicina privada en Francia, en los países. Los datos que he puesto sobre la mesa, fáciles de localizar de la OCDE, no son porque haya menos medicina privada en esos países. Por tanto, yo no digo que no esté bien poner algunos datos que ponéis sobre la mesa, pero no pondría el foco solo en lo que hace determinadas comunidades autónomas o determinadas políticas autonómicas en este ámbito de primar la medicina privada, sino que sencillamente creo que todo eso es compatible con invertir más y redistribuir recursos en la medicina pública respecto de la atención primaria. Yo el foco hoy lo pondría ahí. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos con Ábalos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mario Laurrea, Ignacio Escolar e Ignasi Guardans. Vamos con la declaración de ayer de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo negó todo. Ábalos cuestionó la investigación de la Guardia Civil y se amparó sobre todo en la cifra de los 94.000 euros de origen desconocido que encontró la UCO. Ábalos, ante esta cifra, lo que viene a decir es que es muy poca cantidad para tratarse de un caso de corrupción grande. Sí, tirando de sarcasmo, cuestionaba a la UCO e insistía en que no le van a encontrar nada más, porque dice que no lo hay. Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. ¿Esto es lo que se van a encontrar en 10 años? El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? 500. El gran caso de corrupción de las mascarillas. Y ya claro, sin contar las otras casas que tengo obra pública. Sí. Pero me han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No van a encontrar nada. Puede resumir como quiera el informe de la UCO y vamos a ir avanzando. Y yo creo que es el momento de hablar con rigor del informe de la UCO. Sí, estuvo aquí la UCO y habló con rigor. No. Bien. Y yo no hablo con rigor. No. Los señores de la UCO, bueno, bien. Pero no me pregunte. El exministro negó el cobro de comisiones y regalos, como también los favores que se le atribuyen, y cargó las tintas contra Aldama, al que tachó de farsa. A mí me parece muy atrevido, porque no hace sino abundar en la farsa, en la impostura permanente de aquella persona que necesita demasiadas credenciales. En poco tiempo ya hemos visto la de Oaxaca, la del cónsul honorario, luego vino la de Armenia.
A Koldo, sin embargo, apenas le llevó la contraria en esa estrategia de mantener el equilibrio. Negó que le ocultase fondos oscuros y alegó que le llevaba las cuentas y le pagaba gastos que el exministro ocultaba a su mujer. Y de dónde sacase el dinero, dijo, pues no es problema suyo. Pues todos los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Claro que sí. Aparte, pues tenemos personalidades muy distintas, trayectorias muy distintas y sensibilidades muy distintas. Es cierto que durante un tiempo, pues visualmente, pues parecía mi sombra, pero tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Y en esa lealtad le atribuye, entre otras cosas, que Aldama se enterase antes de tiempo de que el ministro compraría mascarillas o las gestiones para conseguirle reuniones y salvoconductos para sus socios en pandemia, que es lo mismo que el asesor ya había reconocido en sus declaraciones culpando al exministro. Hubo solo una discrepancia. El PSOE pagaba en billetes de 500 desde... Vamos a ver. Cuando usted fue secretario... Yo no voy a contradecir nada. ¿Perdón? Si Koldo dice que le han pagado 1 o 2, a mí nunca me han pagado 1 de 500. De acuerdo. Bueno, quiere decir que yo no quiero decir nada, para mí no. Dice Ábalos que Koldo llevaba los gastos que ambos pasaban a Ferraz, pero que a él, como escuchábamos, a diferencia del asesor, nunca le pagaron con esos billetes de 500. Isa, Ábalos se desvinculó del enchufe de su expareja en una empresa pública o de que un empresario pagase el alquiler de Jessica Rodríguez. De hecho, fue abordando estas cuestiones y en todas ellas, cuando le iban preguntando y él iba respondiendo, él recurrió de nuevo al victimismo. Sí, es que el testimonio de Jessica Rodríguez es uno de los mayores escollos de la defensa y ayer Ábalos optó por rebatirlo desde la pena, pero también desde la desconfianza. Asegura que se la presentó a Aldama e insinúa que la han coaccionado para que le incrimine. Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero duele porque yo creo que esa persona tuvo una relación sentimental de verdad. Y a mí me gustaría aclarar, ya que estoy aquí, si esta persona ha sido coaccionada. Y yo les aseguro que la conozco por la que no la conozco. Y no encuentro motivo ninguno para que niega que conoce al señor Aldama. Salvo que haya algún asunto que hayan arreglado. Dice Ábalos que comentó con Koldo que Jessica Rodríguez necesitaba un trabajo y le pasó su currículum, pero nada más. El asesor hizo el resto y ella acabó enchufada en una empresa pública. ¿A quién le dio el currículum de Jessica? A Koldo. Pero no estaba pensando yo en empresas públicas precisamente. No había ninguna necesidad. Es más, es donde peor se pagaba. No. La idea mía es que buscara un nicho que no tuviera nada que ver con el ministerio. ¿Eso le dijo a Koldo? Sí. En cualquier caso, asegura que él no sabía que Jessica no estuviera trabajando y dice que ella no habría declarado algo así si no le hubiesen prometido algo a cambio. Con el piso, evasivas parecidas. Ábalos achaca a Koldo la búsqueda de vivienda para la mujer. Lo que desconocía, según asegura, es que quien estaba pagando los 2.700 euros que costaba al mes era un socio de Aldama. Pero el que no tuvo llave nunca fui yo. El que nunca estuvo una noche fui yo. Desde luego, ni hablábamos de noche, no hablábamos ni de días. Yo simplemente estuve ahí en ocasiones, pues después de comer, si alguna vez comía con ella, tenía algo y yo me tenía que ir al ministerio, obviamente. Cuenta que era una solución temporal y que quería irse con ella a vivir a un piso en la Castellana. Firmó un contrato de alquiler con opción a compra que luego no salió bien, según el relato de Ábalos. La cuestión es que ese contrato lo firmó con Aldama y el comisionista dice que era una garantía de que el exministro cobraría comisiones. Para Ábalos tanto da. Ayer dijo en la sala que lo suyo es ya una condena clara. Isa, gracias. A vosotros. Nada de lo que dijo Ábalos hizo que las peticiones de cárcel se movieran. Lo más importante, la petición de la Fiscalía, que mantiene esos 24 años de prisión para el exministro, en verdad Anticorrupción ha decidido que va a mantener también las penas para Koldo García y para Víctor de Aldama, aunque en este caso sí hay quien ha variado su petición. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque el Partido Popular, que lidera la acusación popular, pide que las penas de prisión para el empresario, para Víctor de Aldama, bajen y la
la clave está en que esa reducción que pide el PP supondría de hecho que Aldama pudiera evitar la cárcel incluso siendo condenado. Sí, primero la Fiscalía, que después de despachar con la fiscal general y sin haber recibido una orden como tal de Teresa Peramato, según fuentes fiscales, pues el jefe de anticorrupción ha mantenido su petición inicial para los 3 acusados, que van desde los 24 años para Ábalos, pasando por los 19 para Koldo, hasta los 7 para Aldama. De un lado, Alejandro Luzón no le ha convencido la interpretación que hace el exministro de los informes de la UCO que le señalan por corrupción. Toda la explicación del informe de la UCO, de los ingresos en efectivo en sus cuentas, de dinero que le ingresa a Koldo que no tiene retiradas en sus propias cuentas, que usted no es ministro, pero se mantienen los ingresos en efectivo, no. Señoría, es este cuadro. No. El fiscal pasa de puntillas por Koldo porque ha asumido buena parte de la responsabilidad en los hechos que se investigan, así que en el otro lado está Aldama. Luzón rechaza rebajar la petición para que el comisionista no entre en la cárcel por su supuesta colaboración, y eso que lo ha intentado en el juicio, tratando de llegar aún más lejos de lo que ya había llegado. Ha señalado a Pedro Sánchez, es el uno de la trama, a Begoña Gómez, que supuestamente se les cruzó cuando iban a dar un pelotazo inmobiliario, o a María Jesús Montero para aplazar la deuda con Hacienda de una de sus empresas. Al fiscal esto no le ha servido porque la única prueba es su palabra, pero al PP sí, que rebaja de 7 a 5 la petición de condena y, lo que es más importante, no pide más de 2 años por ninguno de los delitos para que no tenga que entrar en prisión. Y esto a Marino Turiel, abogado de Ábalos, le parece un escándalo. Pues nos parece un escándalo porque llega la UCO y a preguntas de la defensa de Aldama, ¿qué ha aportado el señor Aldama que no estuviese en el procedimiento? Dice literalmente, no aportó nada. Las defensas de Ábalos y de Koldo García Ángels han pedido la libre absolución de sus clientes. Pedro, gracias. A vosotros. Abierto, Mario Lorrea, Ignacio Escolar, Ignasi Guardans. Vamos con el análisis de lo que dio de sí la comparecencia, la declaración de José Luis Ábalos, quien fuera todopoderoso en el Partido Socialista y ministro también destacado del gobierno de Pedro Sánchez. No solo con su declaración, sino también, Ignacio, con la petición de penas. Se pensaba que hoy quedaría visto para sentencia el juicio, pero han dejado tiempo a las defensas para que preparen sus resoluciones. Va a ser mañana cuando quede visto para sentencia, pero sí conocimos ayer esa petición de penas. Se mantienen las mismas peticiones que hizo la Fiscalía tanto para Ábalos como para Koldo García, y se mantiene también por parte de la Fiscalía la de Víctor de Aldama, no así por parte de una de las acusaciones, que es el Partido Popular, que pretende que se rebajen estas penas para el empresario, para Víctor de Aldama, y evitar así que entre en la cárcel. A mí la verdad es que esa decisión del Partido Popular de ofrecer vía libre para Aldama, porque básicamente las penas que están planteando son tan bajas que incluso podrían suponer que no entrara en prisión, que quedara en libertad. Por dar los datos, se están juzgando en teoría, aunque el juicio está siendo una cosa un poco caótica, se está juzgando las presuntas mordidas por la compraventa de mascarillas durante la pandemia de las que se lucró Aldama. Aldama se llevó 5,5 millones de euros. 5,5, está acreditado en el sumario, es pacífico, lo reconoce el propio Aldama. Todavía no se ha encontrado cuál fue el pago concreto que se llevó el ministro Ábalos, y al ministro Koldo le atribuye, al asesor Koldo le atribuyen esos 10.000 euros al mes que le pagaba Aldama como ese pago a cambio del favor de las mascarillas, o como parte de ese pago. Pero lo que está pidiendo el Partido Popular es que la persona que se llevó los 5,5 millones de euros quede libre. Y esto a cambio de una supuesta colaboración por la justicia que, en mi opinión, es muy cuestionable. Primero, porque esta colaboración de la justicia empezó cuando ya le habían pillado. Es decir, Aldama va a declarar ya como imputado. No es, por poner un ejemplo, como lo que pasó con José Luis Peñas en el caso Gürtel, que fue él el que se va al juzgado e inicia el caso Gürtel contando todo lo que estaba pasando ahí y acaba él condenado, por cierto. En el caso de Aldama no le cuenta a la justicia nada que no sepa, o desde luego nada que tenga utilidad en este caso concreto de las mascarillas, de las mordidas de las mascarillas y lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo. Lo único que explica es un montón de tinta de calamar diciendo que Sánchez es el número uno, que ha recaudado dinero para el PSOE. Sin aportar pruebas en ningún momento. Sin aportar pruebas de ningún tipo. De ningún tipo. Ya la petición de pena que tiene hoy, la que le defiende la Fiscalía Anticorrupción, ya es una rebaja por confesión. Ya a Ábalos le piden 24 millones y a Aldama 24 años, y a Aldama, que es el que se llevó los millones, le piden 6 años, 7 años.
O sea, ya le están aplicando una rebaja un atenuante por haber confesado, a pesar de que, en mi opinión, esa confesión todavía no ha existido. Ha existido un montón de acusaciones sobre otros temas dispersos, pero sin aportar nada concreto a este caso que no supiera ya la investigación judicial, que no estuviera ya en manos de la UCO, porque casi todo sale de grabaciones y de mensajes de Koldo que ya tenía la UCO antes de todo, de esa confesión. Y aún así, lo que plantea Anticorrupción, lo que planteó en noviembre del año pasado, aprovechando, por cierto, que estaba la Fiscalía en horas bajas, porque es justo el día antes de que condenen al fiscal general del Estado, es una rebaja de condena, y lo que pretendían ahora era aplicar otra más para que no entrara en prisión. A mí me parece escandaloso. Yo entiendo que haya que recompensar o que haya que premiar desde el punto de vista judicial a quien aporta pruebas. A quien colabora. Quien colabora con la justicia y aporta pruebas de verdad. Pero premiar de esta manera la delación sin pruebas genera un incentivo muy fuerte a fabricar esas delaciones sin pruebas. A fabricar todo tipo de mentiras, porque si tienes este premio, si puedes conseguir quedarte libre de la cárcel, pues el gobierno de Sánchez mató a Manolete. Fue el toro que, si hace falta, o a Kennedy. Ignasi. Bueno, yo no soy favorable a la acción popular, lo he dicho muchas veces, y por tanto esto es un caso más. Por tanto, no me gusta, creo que distorsiona el proceso y introduce en el proceso elementos pues eso, que distorsionan lo que debería ser una acusación y una defensa, una acusación en nombre del Ministerio Público y una defensa en nombre de los agraviados o de las víctimas. Y todo lo demás creo que es una distorsión que solo tiene España y que estamos viendo, como en muchos casos recientes, y en este también, cómo distorsiona, cómo estropea, cómo hace daño en conjunto a la propia imagen de la justicia. A partir de ahí, pues sí, ahí está el Partido Popular, que no se sabe exactamente qué pinta en esta historia, más allá que hacer política a través de un proceso judicial. Y claramente lo que está viéndose es que Aldama no ha hecho un pacto con el fiscal, ha hecho un pacto con el Partido Popular. Y con el fiscal también. Y con el sí, pero tuvo una rebaja por un pacto con el fiscal. Sí, de acuerdo, pero el pacto con el fiscal, de acuerdo, ha tenido un pacto con el fiscal muy discutible, pero ese lo podemos discutir y tiene una autoridad superior. Ayer aparecía, yo no tengo más información que la de los medios, ¿no? Pero que el propio fiscal quería también rebajar la pena y la fiscal general del Estado pues no le ha permitido hacer eso. Que decir, ahí hay unos contrapesos a ese pacto. Ese pacto con el fiscal tiene una cierta revisión, nos puede gustar más o menos, pero yo no lo puedo llamar espúreo. No lo voy a llamar espurio al pacto que tengo con el fiscal. Me puede parecer más prudente o menos, pero no espurio. Ahora, la relación de Aldama con el PP sí es espuria. Y que esa se ocurra a través de un juicio es algo escandaloso. Y que en realidad lo que haya conseguido el PP es tener a alguien que dentro del juicio le alimente el discurso anti-Sánchez a base de lanzar una serie de acusaciones que luego la prensa y el propio Feijóo, que es lo que es alucinante, el propio Feijóo en sus actos públicos utiliza el discurso de Aldama como si fuera un guionista, Aldama guionista del Partido Popular. Todo eso es una estructura viciada de origen, ¿no? Y ahí es donde efectivamente, pues sí, el Partido Popular premia a Aldama porque le ha dado munición para su propio discurso político. Creo que eso tiene muy poco sentido. A partir de ahí, todo el resto del juicio, pues yo, desde el punto de vista jurídico, a mí me cuesta mucho entender lo que se está juzgando aquí, me cuesta mucho entender dónde está la carga de la prueba. No entiendo nada, o sea, sencillamente no entiendo nada, no entiendo el peso que se le está intentando dar a la parte más sórdida de todo esto, más de la vida privada de Ábalos, que es caótica y que es fea, si me permitís la expresión, que es poco ética, que evidentemente en lo que supone pues gasto de dinero público para su vida privada, pues es corrupta, todo eso está claro, pero a partir de ahí lo que se está juzgando aquí es un caso de corrupción concreto y ahí es donde debería estar el foco, las pruebas, los indicios, usted cuánto se ha llevado, dónde se ha llevado, etcétera, y dónde está ese dinero. Y eso no está apareciendo en absoluto y por tanto, bueno, ayer pareció Ábalos como en esas películas en las que uno asume su propia defensa, ¿no? Es decir, el abogado, voy a ser mi propio abogado, demostró que tonto no es Ábalos, o sea, se conocía el procedimiento y el expediente a veces parecía que mejor que el propio fiscal, o sea, se conocían los documentos, se ha estudiado todo y hizo un buen alegato en defensa propia. Vamos a ver lo que dice el tribunal. Yo cuando llegue una sentencia me la leeré con todo detalle, pero es evidente que aquí desde el punto de vista penal y de lo que no debemos olvidar, porque a veces hay que recordárselo a los oyentes, que aquí la carga de la prueba está en quien acusa. 1. Y 2, que no hay un sistema penal en España
que condene a nadie por ser putero, ni que condene a nadie por ser un tipo desleal a su mujer, ni por acostarse con 2 señoras a la vez, que eso no está en el Código Penal Español. Y entonces, teniendo esas 2 cosas bien claras, pues a partir de ahí, pues vamos a ver. Mariola. Pero es que, Ignasi, yo creo que este juicio no sé si está dejando estas cosas que tú señalas claras, porque efectivamente un proceso penal sirve para erosionar la presunción de inocencia, que es un principio constitucional que nos acompaña a todos, y atribuir responsabilidades por la comisión de delitos. Después de muchos días de juicio oral en el Tribunal Supremo, yo lo único que tengo claro es que el Tribunal Supremo se ha convertido en una fábrica de contenidos para un serial turco. Sexo, dinero, deslealtades, mujeres, poder. Y para algunos medios de comunicación. Y por supuesto, y para alimentar la escaleta de algunos pseudomedios de comunicación. Y esto para mí es una de las grandes debilidades de todo lo que está ocurriendo, también en términos reputacionales para la justicia. Porque aquí, si preguntamos al común del ciudadano medio, incluso mínimamente informado, ¿de qué va el proceso penal que se está juzgando en el Tribunal Supremo? Estoy plenamente convencida que tendrá serias dificultades para explicar cuál es el tipo penal que se atribuye a quién. Y me parece muy interesante, Ignacio, como tú hacías en tu primera intervención, no despistarnos con los chascarrillos, y ayer yo creo que José Luis Ábalos fue certero cuando dijo: me he convertido en material de meme, porque efectivamente eso está claro, eso es una de las conclusiones de este juicio. Han convertido a una persona en material de meme porque probablemente tenía mucho material para ser un meme, pero eso no es tampoco delito. Y decía Ignacio, estoy totalmente de acuerdo contigo, también lo apuntaba Ignacio en cierta medida, la conveniencia de poner el foco en el corruptor. En este país lo que no podemos es entretenernos tanto y con tanta saña para alimentar conversaciones de bar en la vida disoluta de una persona, la debilidad humana de una persona que tiene mucho poder, ignorar las prácticas de un corruptor que, percibiendo la debilidad de quien está en el poder, utiliza toda una trama para tener eso, acceso al poder y acceso a un conjunto de decisiones en un momento crítico, una pandemia, con la necesidad y la oportunidad de poder hacer negocio a partir de unas mascarillas. Y aquí el corruptor tendría que ser objeto de material de meme también. Y desde luego tendría que ser objeto de una estructura de proceso donde quedara bien claro quién es el que activa todo este proceso. Por supuesto, esto no resta ninguna responsabilidad política de que quien tiene esta vida disoluta quizá no tenga capacidad para asumir las responsabilidades políticas y el poder que ha acumulado. Pero eso es otro debate en términos, yo creo, que de calidad de quien accede a los cargos de responsabilidad y política. Y efectivamente, yo comparto esa idea de que la defensa que se hizo a sí mismo ayer José Luis Ábalos sobre él no fue nada mala, aunque más bien la manera de actuar era propia de una discusión parlamentaria más que demostró el político que es. Déjame, Ignacio, que quieres intervenir. Voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos por aquí. Ignacio, pedías la palabra, estábamos todavía con el análisis de la petición de penas y ponía el acento, Mariola, en algo que yo creo que es importante, que es en la figura del corruptor. Es verdad que no hay corruptor sin gente dispuesta a corromperse, pero la figura del corruptor, y en este caso la figura de Aldama, que se ha estado paseando por platós de televisión, por pseudomedios, viviendo la vida padre, mientras tanto beneficiándose de esta supuesta colaboración con la justicia, con todos, digo supuesta por todo lo que decía Ignacio del papel que ha jugado en esta investigación. Bueno, pues yo creo que es importante también que nos fijemos en este tipo de personas. Ignacio. Desde luego, y para este corruptor lo que está pidiendo el Partido Popular es la impunidad. Claro. La impunidad. Claro. Ese compromiso del Partido Popular contra la corrupción se agota cuando tiene a alguien que le sirve para intentar esparcir basura sobre todo el resto del gobierno sin pruebas, y hay bastantes evidencias de mentiras flagrantes de Aldama a estas alturas de la película. Recordemos, por ejemplo, toda esta cosa de las cuentas en República Dominicana de Begoña Gómez, o cuando se inventó determinadas visitas a una casa de Ángel Víctor Torres que pudo demostrar el ministro que eran falsas porque guardaba los billetes de avión. En fin, hay varias evidencias ya de mentiras flagrantes por parte de Aldama que están acreditadas. O sea, eso no es ya una opinión. Y luego, para mí, el pecado original de este juicio es que está
está en el origen, está partido en dos la causa judicial. En teoría esto va de mascarillas, pero estamos hablando del enchufe a la novia de Ábalos. Esa novia de Ábalos enchufada no está imputada aquí. Ni siquiera está siendo investigada, lo cual es un poco raro porque a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, enchufado supuestamente en Badajoz, sí le están pidiendo pena de cárcel. Aquí a la enchufada no le están pidiendo nada. Pero tampoco están imputados en el juicio del Supremo que estamos viviendo estos días los directivos de empresas públicas que enchufaron a la... Están investigados, pero en otro juicio distinto. Aquí se juzga, por ejemplo, en la casa en la que estuvo pasando unos meses, en la que supuestamente le había regalado la trama, en la Costa, el ministro Ábalos, pero la empresaria que pagó esa casa no está imputada en otro juicio. En otro juicio que se ha partido de manera artificial y que sigue en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque había mucha prisa para tener una condena exprés de José Luis Ábalos. Si no nos explica esta decisión tan anómala de que tú un mismo delito lo partas en dos en función de qué persona esté, y al piso de arriba, al Supremo, mandas al ministro con dos, con Koldo y con Aldama, para, parece ser después, vaciar de pena a Aldama, y al piso de abajo le dejas a todos los demás investigados que estarán allí con una sentencia ya firme del Supremo indefensos, porque no podrán juzgar unos hechos ya juzgados en el Supremo y no podrán defenderse ante algo en lo cual han podido ir solamente como testigos, no como imputados a poder defender sus derechos de algo que se les está acusando también. Fíjate, Ignacio, ahí yo creo que ha habido un error en la estrategia procesal de defensa de José Luis Ábalos, sin duda, porque no preservar su condición de aforado es lo que atrae la causa en los términos que tú estás señalando al Tribunal Supremo, un tribunal, la sala segunda, la sala de lo penal, que por la escasa carga de trabajo que tiene en relación con esto permite una aceleración de los procesos en los términos que estamos viendo. Sí. Y hay todo eso pero el Supremo decide no llevar a los demás y podría haberlo hecho, y debería haberlo hecho si está juzgando esos delitos. Bueno, sí, pero sin entrar ahora en la insinuación que tú apuntas, yo lo que quiero señalar también es que, hombre, José Luis Ábalos, hay que ver que hay que apuntar también que ha tenido una estrategia de defensa errática. Sin duda. Renunciando incluso a algunos de sus abogados que precisamente recomendaban, entre otras cosas, renunciar al aforamiento para... Bueno, esto es una cuestión menor, pero que contribuye también a esa separación de causa y a que hoy, en realidad, el juicio ante el Supremo sea un juicio estrictamente mediático, con chascarrillos que contaminan cuando él dice, no estoy negando mediático, obviamente pero que va a acabar con una condena muy severa. Sin duda, y que cuando él dice, yo ya soy un hombre condenado, por supuesto que lo es. Sí. No estoy prejuzgando. Vamos a ver esa condena, ¿eh? Vamos a ver esa condena. No estoy prejuzgando la sentencia penal. Estoy señalando y enfatizando la condena social y el impacto que esa condena social ya tiene sobre lo que la acusación popular pretende con este proceso, que es esparcir esa condena al partido y al gobierno del que formó parte José Luis Ábalos. Y en ese sentido, creo que la afirmación de ayer de él no tiene ni un pero. Decías, Ignacio, vamos a ver esa condena, porque ¿tú crees que no será tan alta? Bueno, no sé, que no venimos aquí a profetizar, pero sencillamente que claro que una cosa es lo que se puede decir en el juicio y la otra es poner sobre una sentencia y aplicar unas penas que se tienen que vincular a tipos penales y que tiene que haber una correlación entre la pena que impones y el tipo penal, y tiene que haber una correlación con tu propia jurisprudencia, porque aquí estamos hablando del Supremo, que tiene que ver con eso y tiene que tener una correlación con el conjunto del Código Penal. Y todo eso a mí me parece un engranaje y un andamiaje, si me permite la doble imagen, que no es nada fácil, o sea que no es tan sencillo. Pero yo hablaba de la condena social, ¿eh? No, ya, pero creo que ha contestado Ignacio Escolar, y yo he contestado a Ignacio Escolar cuando ha dicho no, y que se acompañará de una condena durísima. Eso es lo que contesto, y digo, yo no lo sé si será una condena durísima, no es que hagan ni profecías ni las hago, sencillamente digo que una cosa es lo que puede decir el Partido Popular en un papel y el otro en las conversaciones sociales, como dices tú, y la otra es que el Supremo pueda imponer una condena que tendrá que fundamentar, por muy Ábalos que sea y por muy Koldo que sea, la tendrá que fundamentar y que tendrá que escribir algo que luego pueda ser revisado pues por el Tribunal Constitucional o, si me apuras, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si sale una cosa muy salvaje y con penas desproporcionadas, porque la proporción de la pena
recuerdo también, hoy venimos a recordar cosas, la proporcionalidad de pena es parte de un proceso del Estado, vamos, de un proceso con garantías, ¿eh? O sea, tiene que haber una proporcionalidad entre los delitos y las penas que se imponen. Y por tanto, de repente, si la cantidad que se considera en este caso defraudada, pues son 90.000 euros, tú no le puedes cargar 24 años de cárcel a nadie, ¿eh? Ignacio. Yo no tengo muchas dudas de que va a haber una condena, vamos, ninguna duda de que va a haber una condena. Y hace tiempo que determinadas sentencias del Tribunal Supremo a mí me sorprenden, y voy a citar dos, la sentencia de Loser y la sentencia del Fiscal General del Estado, y me sorprenden para mal. Es decir, que yo creo que en este caso, además, cuando se repasa la instrucción del juez Leopoldo Puente del Supremo, de esa misma sala de lo penal, se ve que Ábalos ya está condenado. Hay un momento en el cual Puente, por escrito, se lamenta de que siga siendo diputado para vergüenza de los diputados, en una serie de expresiones que son impropias de un juez de instrucción, porque está prejuzgando que es culpable. Pues a partir de ahí yo creo que es bastante evidente que cuando Ábalos dice que ya está condenado, ojo, no digo que no se merezca una condena, creo que se merece una condena. Luego hablamos de las cantidades, pero desde luego creo que se merece una condena. Pero cuando hablamos de que ya está condenado, está diciendo algo que es evidente por cómo ha sido la instrucción y sobre todo por cómo es la condena social de la que hablaba Urrea, que ya es imposible de levantar. Yo insisto que yo no sé si será condenado o no condenado, pero lo que está claro es una cosa, que no podemos hacer de un proceso penal y de un juicio oral en el Tribunal Supremo un programa de tarde. Bueno, y de mañana también, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia ha habido muchos casos de corrupción donde había prostitutas de por medio. Esta es la primera vez que se airean de esta manera. Mira, y déjame que estamos, ya ha salido, bueno, una actual acusación popular, perdón. El Partido Popular, claro, el Partido Popular da por buenas, lo ha hecho desde el primer momento, todas las acusaciones de Víctor de Aldama, y de alguna manera, ya que ha salido en el análisis, Víctor de Aldama está actuando al dictado del Partido Popular, supuestamente dentro de este juicio. Y claro, esto le sirve al Partido Popular para acusar a Pedro Sánchez de estar al frente, de ser el número uno en este caso de corrupción, y de alguna manera también aprovechar que hay elecciones en Andalucía para vincular a la candidata del PSOE, a María Jesús Montero, con José Luis Ábalos. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Todo esto es lo que dice el Partido Popular, que lleva tiempo diciendo y que volvió a decir, a repetir ayer en las comparecencias que tuvieron algunos de sus portavoces, pero cuando le preguntan por la trama Kitchen, que recordemos que se está juzgando al mismo tiempo, los populares hablan de un caso que ha caducado, de un caso del siglo pasado. En el Partido Popular la defensa es la de siempre, nosotros actuamos en cuanto lo supimos. Sí, el Gobierno intenta aislar el impacto de la declaración de Ábalos. En el PSOE la sensación por un lado es de alivio porque tras escuchar a Ábalos se reafirman en que el caso, aun siendo grave, se limita únicamente al exministro y a su entorno y que por tanto no hay ninguna trama que afecte al partido. Eso sí, nadie en el PSOE niega el impacto. En público insisten en que han actuado con contundencia desde el primer minuto. Lo decía el ministro Félix Bolaños. El Partido Socialista actuó con agilidad y con contundencia cuando tuvimos los primeros indicios de comportamientos irregulares. El PP quiere introducir el factor de la corrupción en la campaña andaluza, recordando que la candidata socialista María Jesús Montero compartía Consejo de Ministros con Ábalos. Esto decía el vicesecretario popular Elías Bendodo. No nos olvidemos que la número 2 del Partido Socialista es María Jesús Montero, pidiendo el voto en Andalucía, al mismo tiempo que su tronco, porque ella llamaba a Ábalos su tronco está sentado en el banquillo. El PP incorpora la corrupción a la campaña, dejando al margen el caso Kitchen. En Génova obvian que todavía tienen que pasar el trago de ver a su exministro Jorge Fernández Díaz declarando en la Audiencia Nacional, algo que previsiblemente ocurrirá la semana que viene, en la última semana de campaña. Preguntado por la Kitchen, Bendodo despeja así el tema. Que son hechos casi del siglo pasado, de hace 15 años. Si el gobierno piensa que va a tapar toda su corrupción actual y la que está por llegar con hechos de hace 15 años, pues yo creo que le queda claro que el gobierno estaba muy desesperado.
Para el PP el caso Mascarillas es corrupción, pero el caso Kitchen son hechos. Lo cierto es que en su declaración Fernández Díaz tendrá que aclarar el papel de figuras relevantes para el partido como Rajoy o Cospedal, señaladas durante el juicio por varios testigos y defendidas por la dirección de Feijóo. Joan, gracias. Buenos días. Hechos del siglo pasado, pero recordemos que Mariano Rajoy es un activo del actual Partido Popular, que lo ha paseado, entiendo que en Andalucía no va a pasar, pero que lo ha paseado en las otras campañas electorales, y que miembros de la cúpula de ese Partido Popular de hace un siglo permanecen en la cúpula del actual Partido Popular, y entre ellos, quien es ahora su líder, su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Decía Joan Gimeno, ahora se cruza también con la campaña en Andalucía. Ayer hubo el primer debate entre los candidatos, un debate en el que sobre todo salió la sanidad, el empleo, los servicios públicos. Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. El principal asunto que utilizó la oposición para intentar arrinconar al candidato del Partido Popular y presidente, Juanma Moreno, fue el tema de las crisis de los cribados. Él intentó mantener en esta cuestión un perfil más discreto. De hecho, tampoco quiso entrar en la confrontación con Vox y con su candidato, que centró su discurso. De hecho, lo pronunció 1, 2, 3, yo creo que cada vez que le tocaba argumentar, la prioridad nacional. Sí, prácticamente en todas sus intervenciones el candidato de Vox, Manuel Gavira, intentaba colar la prioridad nacional más allá del bloque del que le tocara hablar, intentando meter miedo, por ejemplo, con la vivienda, lo que hizo saltar al líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Fíjense, la idea de la prioridad nacional que tiene Vox en realidad no es más que un engaño a los andaluces y andaluzas para decirnos que los problemas que tenemos los tiene tu vecino colombiano o tu vecina marroquí. ¿Para qué? ¿Sabe para qué, señor Gavira? Para que no miremos a el señor Moreno Bonilla, que le ha dado 4.700 millones de euros a la sanidad privada de nuestros impuestos, de los trabajadores y trabajadoras andaluzas. Pero es ahí, en la sanidad, donde se ha puesto el foco del debate, Ángels. Lo más relevante ha sido la falta de una respuesta clara del candidato popular Juan Manuel Moreno a las preguntas de todos sobre el fallo de los cribados del cáncer de mama. La negligencia más grave que ha habido en un sistema sanitario en toda España. Andalucía merece ir a votar el 17 de mayo sabiendo la verdad. Y si usted tuviera un poco de vergüenza política, la tendría que decir aquí y ahora. ¿Qué pasó? Pero ¿de verdad usted cree? ¿No lo va a decir? No falte el respeto. ¿No sabe lo que pasó? Este último, José Ignacio García, de Adelante, llevaba una camiseta con el número 2317, que son las víctimas del escándalo de los cribados. Debate vivo, Ángels, dinámico, 4 contra 1, sin un ganador claro, pero con un Juan Manuel Moreno de perfil bajo, rehuyendo a Vox, algo desdibujado, que intentaba con multitud de datos atacar al pasado de Montero en la Junta y en el Gobierno, ocasión que vio clara con la financiación autonómica. Mire usted, es un modelo claramente injusto. Es que no es verdad. Injusto. No, que no es verdad. 5.700 millones de euros para Andalucía. Le voy a hacer una pregunta, Cataluña. Le voy a hacer una pregunta, señora Montero. Claro. ¿Ustedes necesitan los votos de los independentistas catalanes y vascos? ¿Lo necesitan para seguir en el gobierno de Sánchez? ¿Usted quiere los recursos para mejorar la sanidad, la educación o la vivienda? ¿O directamente no le interesan los servicios públicos? Montero, que negó el cupo catalán, dijo que Andalucía es la comunidad más beneficiada en el nuevo modelo de financiación y golpeó a Moreno con la privatización y con el copago sanitario. Moreno llevaba más papeles que argumentos. Inundó de cifras el debate, pero en los datos triunfalistas del candidato popular en empleo y vivienda, Montero le recordó que el PP votó contra la reforma laboral, y Maillo le afeó que los populares votaran contra la prórroga de los alquileres, mientras en Andalucía el PP promueve, por ejemplo, promociones de VPO a 350.000 euros. Otro momento duro para el presidente fue cuando el candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, le acusó de no haber trabajado nunca fuera de la política. ¿Dónde está usted por un sillón? Porque su gobierno... Por un sillón, yo que vengo del instituto y usted lleva desde los 24 años viviendo de un salario público. Maillo, ¿usted va a decir usted que ha vivido de la política toda su vida, que no sabe lo que es trabajar ni conseguir una beca ni hacer una oposición? Cuando me deje hablar, hablaremos de dignidad. Esto ya empieza a rayar, porque usted que ha vivido siempre de salario de cargo público toda su vida y me va a dar a mí lecciones de lo que yo llevo trabajando 35 años. Maillo, que acusó a Moreno de adelantar las elecciones porque al final de mayo empezará el juicio por la corrupción en el PP de Almería. Habrá, Ángels, una segunda vuelta del debate, será el lunes próximo, esta vez en Canal Sur Televisión. Diego, y hace un ratito hemos conocido los datos de la encuesta del Centra, que es algo así como el CIS en Andalucía. Claro, aquí la incógnita está en la mayoría absoluta o no por parte de Moreno Bonilla, si va a necesitar o no de la ultraderecha para gobernar, y según esta encuesta puede obtener la mayoría absoluta o puede no obtenerla. Sí, probablemente la estrategia de Moreno de perfil bajo en los debates obedece a eso, a que tiene la mayoría absoluta al alcance de la mano y no quiere que nada pueda amenazar esa estabilidad que pretende reeditar, porque si no llegará
el lío, que es como lo llama. El CIS andaluz que acaba de publicarse le pone a Moreno esa mayoría absoluta al alcance de la mano, con una horquilla entre 53 y 56 diputados. La mayoría absoluta está, recordemos, en 55. La segunda fuerza sería el PSOE, al que el sondeo pronostica un importante desplome, de 25 a 27 escaños por debajo de los 30 que tiene ahora. Vox llegaría en su máxima horquilla hasta 19 parlamentarios, crece, pero perdería uno respecto a la anterior encuesta, y los que crecen son los partidos a la izquierda del PSOE. Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos podría sumar 2, de 5 a 7, y Adelante Andalucía duplicaría, llegaría hasta los 5 desde los 2 que tiene ahora. Hay dos claves aquí: la abstención ha caído 3,5 puntos, ahora mismo está en el 40%, 4 de cada 10 andaluces no saben o no dicen todavía lo que votarán, y la percepción es que la mayoría absoluta se va a jugar, Ángels, en los restos de las 8 provincias, en esos diputados que hasta última hora estarán bailando por una diferencia mínima de votos que en 2022 cayeron en su gran mayoría del lado del PP y que ahora podrían repartirse por ese crecimiento de Vox, de Adelante y de Por Andalucía. Diego, gracias. Un beso, Ángels. Mariola, o mayoría absoluta o lío, como lo llama Juanma Moreno Bonilla, aunque fue el primero en meterse en el lío. No olvidemos que consiguió su primera presidencia pactando con la ultraderecha, pactando con Vox. Fíjate, hablas del lío y efectivamente es una frase desgraciada que utilizó Juan Manuel Moreno Bonilla, señalando que no estaba dispuesto a hacer una reforma de la sanidad porque era un lío, pero ayer él utilizó eso del lío para su minuto de oro, haciendo de la pretendida debilidad de una frase su fortaleza. Creo que efectivamente la aspiración de la izquierda está en romper esa mayoría absoluta que pronostican algunas de las encuestas con esa duda para Moreno Bonilla, y tratar de colocarlo en la disyuntiva y en la incoherencia de tener que pactar con Vox, aceptar esa preferencia nacional de la que ayer el candidato subrayó a lo largo de todo el debate, y quitarle la careta a Moreno Bonilla como un candidato pretendidamente moderado. Vamos a ver si esa opción de destrozar la mayoría absoluta sale adelante. Lo que está claro a la vista del debate de ayer es que todos, izquierda y derecha y ultraderecha, estaban en contra de Moreno Bonilla, unos con más acierto que otros en lo que es la labor de desgaste de un candidato que lleva 8 años gobernando, 4 de ellos inicialmente con el apoyo de Vox, los últimos 4 en solitario, pero que tiene algunos errores en lo que es la gestión, particularmente todo lo que tiene que ver con la sanidad, muy destacados, y ayer se intentó poner de manifiesto eso por cada uno de los contrincantes políticos. Ignasi. Bueno, como comentaba muy bien en la presentación de ese debate, a mí lo que me sorprende es que Moreno Bonilla fuera tan mal preparado ese debate, ¿no? Porque era evidente que este era el tema, uno de los temas clave, uno de los temas que más le desgastan, la crisis sanitaria, el tema de los cribados, en el cual yo insisto, no puede que esté mal informado, pongo ese punto por delante, pero no tengo clara responsabilidad directa de Moreno Bonilla. Creo que hay mala responsabilidad en la gestión de esa crisis y no en la crisis, y eso en política es importante si lo sabes explicar. Creo que la crisis es una cosa en la que no tengo clara responsabilidad directa del presidente, y en cambio la gestión de esa crisis sí fue pésima, pero todo eso lo podía haber explicado, podría haber salido de una manera distinta como salió. O sea que realmente da una sensación de que el hombre va tan sobrado, iba con una sensación de que no necesita prácticamente, que va a debate porque tiene que ir, pero que realmente no hizo los deberes, ¿no? A partir de ahí, pues sí, los datos son los que son, y eso, mayoría absoluta o lío, y ahí pues eso es una llamada al voto útil, y este mismo dato pues es al voto útil hacia el PP, clarísimo, porque el lío en Andalucía no lo quiere nadie, ¿no? Está claro. Yo creo que es evidente que Moreno Bonilla está jugando a intentar mantener lo que tiene e intentar no ofender a nadie, fundamentalmente en la izquierda, el centro izquierda, porque cree que hay un votante que puede estar tentado o bien de votar al PP o bien de quedarse en casa para facilitar un gobierno en el que no tenga que participar Vox. Por ejemplo, fue muy evidente en el arranque real de la campaña, que no fue el viernes pasado, sino hace ya un tiempo, en ese acto con Felipe González, al que se prestó Felipe González, para bendecir a un candidato precisamente en Andalucía de la derecha. Y ahí Moreno Bonilla en privado suele repetir que él sigue gobernando una comunidad de izquierdas.
De hecho, se vio en los resultados electorales del 23, donde para sorpresa del Partido Popular no tuvieron un dato tan bueno como el que habían tenido en las autonómicas y municipales. Y ahí él está jugando algo que ya veremos si le va a salir, porque la mayoría absoluta que tuvo en las últimas elecciones fue en el momento más bajo de Vox. Y es verdad que Vox ha dejado de subir y que se ha celebrado mucho que en Castilla y León no llegaran al 20%, pero si miras la evolución entre Extremadura, Aragón, Castilla y León, 17, 18, 19, es decir, siguió creciendo, aunque no tanto en la última curva, o por lo menos sin sobrepasar el 20%, y en Andalucía parte de un dato muy bajo, parte de un dato de una manera anómala baja para lo que es Vox, para los resultados que ha tenido Vox en generales. Hay un elemento que a mí me provocó cierta preocupación ayer en el debate, es cuando, y hoy lo destacaba yo en las claves, cuando el candidato de Vox pone precio a un MENA, así lo dijo, 4.500 euros al año cuesta sostener a un MENA, y esto puede comprometer los servicios sociales de los nacionales y, por tanto, a partir de ahí, preferencia para los nacionales. Y todos los candidatos de izquierdas no confrontaron directamente una afirmación de esta, que no la dijo una vez, sino más de una vez. Y no tengo claro que sea una estrategia válida no subrayar la indignidad que representa una afirmación de esa naturaleza. El debate de la preferencia nacional es un debate acerca de el concepto de universalidad en el estado de bienestar. Y la izquierda, que es uno de los arquitectos del estado de bienestar y de esa concepción que forma parte de la identidad de lo que es la democracia, debería haber, creo, a mi juicio, honestamente, zanjado esa cuestión, tachándola de indigna y tachándola de un atentado a lo que son las estructuras democráticas de este país. Y quiero también apuntar a otro elemento que me resultó interesante. Maillo, el candidato de Izquierda Unida, se mostró muy molesto en un momento dado en relación con una advertencia en materia de educación. Apeló a su trayectoria como docente y afeó a Juan Manuel Moreno Bonilla el hecho de que llevara desde los 24 años dedicado a la política sin más oficio ni beneficio que la política. Creo que este ataque, digámoslo así, político, conecta con un elemento que puede sacar también a parte de la izquierda de su dormidera, que es candidatos que se presentan como si fueran angelicales, como si pareciera que hubieran llegado a la política ayer, y llevan toda la vida saltando de cargo en cargo, sin más oficio ni beneficio que no le quito dignidad al oficio de político, pero que en un momento donde también se apela a la necesidad de que no se haga solo carrera profesional de la política, creo que es una referencia no menor en lo que es la trayectoria y la caricatura, si quieren, de cada uno de los. Fíjate, Mariola, que además ese dato lo dijo cuando estaba, o sea, fue una defensa que hizo Maillo cuando estaba Moreno Bonilla acusando de querer los sillones. A la candidata socialista de querer los sillones. Sí. Y dice, ¿cómo que los sillones? Pero es que llevan el sillón toda la vida. Si usted lleva pegado el sillón, si usted todo es un sillón. Sí. Y después hay otra cosa, yo no vi el debate entero, solo he visto fragmentos, pero esa sensación de que yo creo que tiene el propio Moreno Bonilla, que a él con la contención y con la moderación le basta para ganar unas elecciones. Lo digo porque, por ejemplo, en uno de los enfrentamientos que ha tenido con el candidato que tuvo ayer, con el candidato de Adelante Andalucía, le dice, no falte, no, nadie estaba faltando. Era el fragor de un debate, es decir, que hay un término medio entre lo que hacen ciertos políticos y pretender que solo con ese aspecto de moderación, de tranquilidad, se ganen unas elecciones. A mí ayer me gustó mucho el debate y de hecho debo decir que he seguido todos los que se produjeron en Aragón, los que se produjeron en Castilla y León, los de Extremadura, y quiero decir que este debate fue el debate más vivo que he visto, porque otros debates son monólogos. Sí. No, ayer era un debate duro, un debate vivo, un debate que efectivamente trataba, es verdad,
todos contra Moreno Bonilla. Dejadme que entre en terreno internacional por contar, como todos los días, las novedades sobre la guerra, porque el viernes se va a cumplir un mes desde que entró en vigor la tregua entre Irán y Estados Unidos, pero todo podrá saltar por los aires en cualquier momento desde el primer día que entró en vigor la tregua. En las últimas horas el régimen de los ayatolás ha respondido a la operación de Trump de escoltar barcos varados en el estrecho de Hormuz, lanzando ataques contra Emiratos Árabes y contra barcos militares de Estados Unidos. En Tel Aviv está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La Casa Blanca dice que no, que ellos no han atacado nada, aunque medios como Reuters insisten en ello. Estados Unidos dice que lo que hundió fueron 6 barcos militares iraníes. Teherán lo rebaja, dice que fueron 2 y dice que además eran civiles. Según la agencia oficial Tasnim, 5 personas habrían muerto. Sí, la Guardia Revolucionaria asegura que ninguna de sus embarcaciones de combate fueron alcanzadas y acusa a Estados Unidos de haber matado, como decías, a 5 civiles que viajaban de Omán a la costa iraní en 2 pequeñas embarcaciones. Lo que estamos viendo antes es que también hay entre Estados Unidos e Irán una guerra retórica, ¿no?, por imponer su relato de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, donde es importante recordar que hay cerca de 800 buques y más de 20.000 marineros atrapados en este paso marítimo vital al que Irán también ha ido minando. Y por otra parte, ayer Irán también atacó por primera vez desde que entrara en vigor esta tregua Emiratos Unidos Árabes, lanzando varios misiles y drones que causaron estas explosiones. La mayoría de ellos fueron derribados, por cierto, por baterías antiaéreas que Israel le había enviado previamente a Emiratos Árabes cuando empezó esta guerra, si bien es cierto que un dron sí que impactó en un complejo petrolero, causando un enorme incendio y dejando al menos a 3 trabajadores indios heridos. Ahora, el país del Golfo Pérsico dice que se reserva su derecho a responder, algo que hasta ahora no había estado haciendo. Recordemos que durante los meses de marzo y abril Irán ha estado atacando constantemente este país y no ha habido respuesta. Y lo que estamos también viendo es que, pues mientras Estados Unidos no ceda, Irán también tiene esta opción, ¿no?, de seguir atacando los países de la zona, que es más fácil para él, y no atacar a Israel, lo que sí que haría que la situación escalara todavía más. Con lo cual ahora la respuesta, la incógnita, ¿no?, es saber qué va a hacer Emiratos Árabes y también si Estados Unidos e Israel se plantean responder. Nuria, gracias. Hasta luego, Ángels. De momento, lo que dice Estados Unidos, que el domingo anunció una misión para reabrir el estrecho de Hormuz, al menos para sacar a los barcos que están varados allí desde hace 2 meses. Irán ha respondido, lo contaba Nuria, lanzando ataques contra Emiratos Árabes. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Sara, buenos días. No sé si está Sara. ¿Está Sara? Era por preguntarle porque después de ese ataque ha habido otra declaración de Donald Trump amenazando con borrar a Irán de la faz de la tierra si ataca sus barcos. Son unas declaraciones que no son nuevas, pero que ponen de relieve lo frágil que es la tregua. Me dicen ahora que sí que está Sara. Sara, a pesar de lo impopular que es ya en su país. Por ahora, el presidente Donald Trump se muestra evasivo en cuanto a la continuidad de este frágil alto el fuego, a pesar de los ataques en el estrecho de Hormuz, y le han presionado sobre ello precisamente en una radio conservadora. Aquí escuchamos como el presentador le pregunta si la tregua se ha terminado, si piensa golpear a Irán, a lo que Donald Trump se limita a decir que no le puede responder y que si lo hiciera sería propio de un presidente poco inteligente. Así que de momento Donald Trump no mueve ficha, mantiene su plan para intentar desbloquear el estrecho, el llamado Proyecto Libertad, y eso sí, intensifica sus amenazas contra Irán, a quien advierte ahora con borrar de la faz de la tierra si atacan a buques estadounidenses. Un mensaje que ha difundido, por cierto, a través de la cadena Fox. Y luego, consciente de la preocupación que hay aquí en Estados Unidos de que la guerra se prolongue, se ha referido al conflicto como una mini guerra y ha intentado distanciarse de las comparaciones con la guerra de Irak o del Vietnam. Además, lo ha hecho en un acto en la Casa Blanca dedicado precisamente a pequeñas empresas a quienes ha intentado convencer de que la economía del país va mejor que nunca. Pues España ha superado por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social después de sumar más de 223.000 nuevos trabajadores en abril. Estefanía. Sí, estamos ante un doble hito porque
España rebasa por primera vez los 22 millones de afiliados y alcanza los 22.100.000 cotizantes. Era una cifra esperada a tenor de los datos que se vienen registrando. Estamos ante el tercer mejor mes de abril de la serie histórica, con 223.000 nuevos trabajadores. Los datos que hemos conocido este martes recogen las contrataciones de Semana Santa, que dan paso a la campaña de verano. De ahí que la mitad de los empleos creados tengan detrás a la hostelería. Si nos fijamos en el desempleo, el sector servicios es, con gran diferencia del resto, el más beneficiado, con 46.000 parados menos. Lo que domina es la contratación temporal. Este mes el paro se ha reducido en más de 62.000 personas, alcanzando a todas las comunidades autónomas y dejándonos el nivel de paro más bajo desde el año 2008. Estefanía, gracias. Hasta luego. En los 50 se quedó El Abierto. su pensamiento a la deriva. Ser Podcast. Enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto. Vamos terminando El Abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal, Ángel Barceló? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, Sergio Castro? Pues a partir de ahora, Ángel Barceló, vamos a escuchar una historia dura, bonita y tierna, que todo eso es posible gracias a una película, Yo no moriré de amor, que tú has visto. He visto y me ha gustado que corroboras mucho. que te ha gustado mucho. Es de Marta Matute, que en parte es la propia historia de la directora, cuando su madre, a los 18 años ella, tuvo que dedicarse a cuidar a su madre por el principio de declaración de Alzheimer. Vamos a hablar de Alzheimer y de esta historia con su directora, con Marta Matute. Y seguimos gran nivel de historias. Mis experiencia hoy con Pascual Donate. Conoceremos la historia y peripecia de Maribel Teigel, 75 años, quien contribuyó a abrir el hospital de Leganés, donde conoció al doctor Montes, acusado falsamente de mala praxis y sedaciones irregulares. Ella forma parte de la directiva de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, con una historia curiosa, y es que su padre, quien los abandonó siendo ella muy pequeña, terminó formando parte del equipo médico de Franco. Cosas de la vida. Y después nos vamos a meter en un jardín con Eduardo Barba. 900-100-800, por favor, llamen ya, por favor, a 900-100-800 para las consultas, las dudas, que está en la primavera, que las flores, que tiene una flor que está marchita. Está todo, que sale ya. Que sale ya. Pues si no sale, llamen porque tienen un problema. 900-100-800. Y después el efecto de mirar y cuidar a las plantas que viven en los balcones va a ser el tema de hoy, y vamos a presentar a una nueva planta, la violeta africana. Vale. Mona. Y en 15 minutos de fama con Martín Bianchi, es verdad que están saliendo muchas cosas y hay gente que no entra. La que no ha entrado a la gala Met en Nueva York, porque ha sido parcialmente patrocinada por Jeff Bezos con cerca de $10 millones, lo que ha hecho que el alcalde no quisiera ir. Muy bien. Y que a este le siguieran Brad Pitt, Jennifer Aniston y un buen número de actores y actrices de Hollywood. Pero en cambio me ha sorprendido porque estaba Bad Bunny, ¿eh? Estaba Bad Bunny, igual no se enteró bien. No sabía bien de quién organizaba. Venga, lo vamos a dejar aquí. Mario Laurrea, Ignacio Escolar, Ignacio Guardans. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.